Iso acaba de pelear con su padre. No ha sido la primera vez de esta semana. Cada vez es más difícil poder hablar entre ellos sin que termine en una discusión donde terminan apartándose sin solucionar nada. Esto es lo que sucede con muchos adolescentes como Isu. Según Vanessa Gate, es la etapa de desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez en donde ocurre la maduración física, psicológica y social en camino hacia la independencia del individuo y su transformación en adulto. De acuerdo con la OMS, esta etapa comprende la edad de 10 a los 19 años. Durante esta, los adolescentes se encuentran en un proceso de búsqueda de autonomía, identidad y tener relación con sus contemporáneos. Isu tiene 14 años. Se encuentra en la adolescencia media, que comprende de 14 a 17 años. Él presenta conductas psicológicas y sociales donde ocurre una separación del núcleo familiar para adaptarse con otros adolescentes. Es recurrente que en esta fase se presente un trastorno mental en un tercio de la población, sumándole la búsqueda de identidad y los frecuentes conflictos que llegan a tener con relaciones interpersonales, es de gran importancia que Isu y otros adolescentes se comuniquen asertivamente, sobre todo cuando se trata de expresar sus emociones displacenteras o afrontar conflictos dentro de su familia, pues si no, existe el peligro que el adolescente adopte conductas de riesgo o busque su red de apoyo en situaciones o personas que puedan afectarles, amenazando su desarrollo y hasta sus vidas. Nosotros somos el equipo CBMI y hoy les hablaremos sobre el problema que causa la falta de comunicación asertiva en la adolescencia media hacia adultos en su contexto para expresar sus emociones displacenteras. Para empezar, ¿qué es la comunicación asertiva? Es el proceso de intercambio en la que se expresan ideas, opiniones, sentimientos y emociones que puedan ser transmitidos por una forma honesta, oportuna y profundamente respetuosa, teniendo en cuenta el derecho propio de expresar los pensamientos, en tanto se respeten los derechos y la dignidad de los demás, sin producir ansiedad ni recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores. Para comprender qué aspectos podrían provocar la falta de comunicación asertiva y efectiva entre los adolescentes y adultos, además de los medios por los cuales podrían llevar los adolescentes este proceso comunicativo, se realizaron acercamientos para profundizar en el problema, empezando con las expertas, la psicoterapeuta Gabriela Martínez, que nos mencionó sobre la facilidad que tienen los adolescentes para comunicar sus emociones con grupos de iguales, y Jessica García, que nos dijo la tendencia que tienen las generaciones mayores a clasificar las emociones como negativas y positivas. Una vez inmersos en el contexto, definimos que nuestra problemática es la falta de comunicación asertiva de emociones displacenteras de adolescentes de 14 a 17 años hacia los adultos debido a las brechas generacionales y a la errónea categorización de emociones como negativas y positivas. Y así, fue tiempo de acercarnos a nuestros usuarios. Para esto, se realizaron entrevistas por medio de Zoom, para conocer las conductas más frecuentes de los adolescentes con respecto a la forma en la que se comunican con su círculo social y su red de apoyo, considerando lo explicado por las expertas. Tras las entrevistas, se pudo comprobar que en efecto los adolescentes acuden con su círculo de amigos para expresar sus emociones y comunicarlas, mientras que con sus padres o adultos cercanos existe cierta resistencia debido a la brecha generacional que existe. Para continuar con los acercamientos, se realizó la metodología de Directed Storytelling en Gathering Town para ahondar en la forma en la que se comunican los adolescentes con los adultos y qué les gustaría compartir con ellos. En ella observamos que existen conductas en ambas partes de la relación adolescente-adulto que dificultan la comunicación, además de que hay una imposición de ideales por parte del adulto. También realizamos un collage en Miro con los usuarios para entender cuáles son las emociones que experimentan frecuentemente dentro de su contexto. Con esto, se descubrió que varios experimentan una invalidación de emociones y una falta de momentos de convivencia dentro del núcleo familiar, además de tener que lidiar con inseguridades como su imagen. Gracias a las metodologías y entrevistas se descubrió que los adolescentes consideran la edad como un factor importante para comunicarse con otros, pues esto es determinante para que ellos tengan la comodidad de comunicar o expresar sus emociones, sentimientos y opiniones, y que estos no se vean minimizados o juzgados por sus cortos años de vida, ya que al saber que esto es una posibilidad, optan por guardar lo que les sucede. También, que en los espacios físicos y virtuales los adolescentes buscan la oportunidad de expresarse y sentir apoyo, pues consideran que estos espacios les brindan el amor, complicidad y confianza que necesitan para desenvolverse libremente. Sin embargo, ese sentido de pertenencia que generan puede llevarles hacia personas y situaciones que les hagan desarrollar conductas peligrosas para no perderlo.
Asimismo, para algunos de los adolescentes se ha vuelto mucho más fácil y accesible comunicarse por medios digitales y virtuales, ya que se sienten menos expuestos. Aunque esto les haga sentir que es más fácil comunicarse, es de esta manera que se pierde la comunicación asertiva, ya que no expresan completamente sus emociones y hay una pérdida de contexto. Igualmente, ya que existe una minimización de la participación del adolescente en el diálogo con los adolescentes no se comunican de forma asertiva, esto resultando en que sus necesidades comunicativas no sean cubiertas y desean que exista empatía por parte de su interlocutor para poder expresarse de mejor manera. Y por último, a pesar de tener una imagen problemática o rebelde, los adolescentes en muchas ocasiones solo buscan expresar sus emociones, defender opiniones o compartir situaciones que los aquejan con sus padres o familiares adultos. Sin embargo, estos últimos no siempre adquieren una postura de empatía, por lo que responden de maneras que bloquean la comunicación asertiva, lo que genera fricción con los adolescentes y termina en conflictos que imposibilitan la misma. Asentando nuestros descubrimientos de la investigación, nos preguntamos: ¿cómo podríamos hacer que los adolescentes entiendan la importancia de la comunicación asertiva, pudiendo identificar las características de esta y diferenciarla de la comunicación agresiva y pasiva? ¿Cómo podríamos motivar a los adolescentes e indagar sobre las técnicas asertivas existentes y usarlas con los adultos en su contexto para encontrar una alternativa para expresar emociones displacenteras sin sentirse invalidados? Estos cuestionamientos nos dieron las bases para generar los principios de diseño que seguiríamos para la propuesta de diseño final, como desmitificar los prejuicios sobre las emociones placenteras y displacenteras, así como impulsar la comunicación de las mismas, ayudar a que el usuario sienta que se encuentra en un espacio seguro, neutral e inmersivo, estimular al usuario a priorizar el entendimiento de la necesidad de la comunicación asertiva de las emociones displacenteras, promover la escucha activa para incitar el detenimiento para análisis que resulten que el usuario comprenda el mensaje y reflexione sobre su respuesta, mostrar al usuario que sus decisiones y opiniones tienen valor dentro del ejercicio de la comunicación, mostrar al usuario las brechas generacionales existentes pero sin que se convierta en una barrera comunicacional, y evitar el uso de prejuicios y estereotipos que se le colocan a los adolescentes en el juego para prevenir que sean interiorizados por los usuarios. Para comenzar a explorar las posibilidades del producto, empezamos con un prototipo de baja fidelidad de una narrativa interactiva a través de una aventura textual en Twine, para conocer si los usuarios están interesados en las historias interactivas y darles una oportunidad de tomar decisiones siendo validados. También decidimos elaborar un prototipo que consistía en un juego de mesa con base de narrativa con el objetivo de emplear técnicas sistemáticas verbales en un contexto de juego donde se enfrentan a escenarios de toma de decisiones y conflicto con una figura adulta para que visualicen el funcionamiento de las comunicaciones asertivas practicándola. Las pruebas con usuarios nos demostraron que los mismos adolescentes están abiertos a aprender mediante historias narrativas, mientras que con el juego de mesa, a pesar de que los usuarios se divirtieron y disfrutaron el juego, no obtuvieron ningún conocimiento sobre la comunicación asertiva, así que se decidió regresar a la propuesta de la narrativa interactiva. Así es como nació la propuesta de Between the Shadows. Esta es una novela visual interactiva con puzzles que integra elementos análogos para generar una experiencia más inmersiva. En este juego tomarás el papel de un adolescente quien junto a su compañero intentará sobrevivir en un ambiente hostil y postapocalíptico, ocasionado por el ataque de unas criaturas de aspecto tenebroso conocidas como sombras. Dentro del juego, el usuario deberá tomar decisiones y responder a los conflictos suscitados en la historia, la mayoría tratándose de discusiones con su compañero, según la forma en la que éste conteste, ya sea comunicándose de manera agresiva, pasiva o asertiva. Esto afectará la forma en la que el protagonista expresa sus emociones y el camino que lleva la historia. Diseñamos la narrativa interactiva para los adolescentes que se encuentran en la adolescencia media, ya que es donde se presentan más posibilidades de desarrollar un trastorno mental, además de que es la fase en donde se presentan más conflictos para comunicarse. Por otro lado, también tomamos en cuenta que para que nuestros usuarios puedan cubrir sus necesidades comunicativas deben saber cómo funcionan las herramientas de comunicación asertiva en caso de que decidan usarlas. Como fundamento principal se usaron las técnicas sistemáticas verbales, pues son las que se aplicaron en la jugabilidad y en los diálogos de nuestra propuesta de diseño. Estas fueron creadas por el psicólogo Manuel J. Smith y consiste en un método aplicable para nuestras relaciones sociales en caso de querer mantener nuestra postura sin negar la otra, procesar críticas negativas de otros, promover la comunicación y negociar para llegar a acuerdos. El género de nuestra historia es el misterio. Este género tiene en común con el terror y el suspenso en lo que es el miedo a lo desconocido,
lo que causa intriga en el espectador en cómo resultará la trama. Como no tiene toda la información en sus manos, este género le invita a reflexionar sobre los elementos de la historia constantemente. Este elemento inspiró la técnica de diseño que se usó para la novela visual, el claroscuro, técnica que juega con la luz y la sombra para resaltar elementos específicos de la composición. Para el estilo visual de la novela interactiva, se exploraron referentes como Seven Days Origins y Worse Than Dead. Con esto se obtuvo el diseño y estilo de los personajes, los cuales buscan alejarse de un estilo hiperrealista, ya que no se desea mostrar escenas gráficas ni violentas debido al público al que está dirigido. Antes de comenzar con el prototipo final, llevamos a cabo un prototipo de media fidelidad con el objetivo de planear la curva dramática de la historia, el desarrollo de los personajes, al igual que contar con un guión que sirviera para la creación del prototipo de alta fidelidad, ya que dentro del mismo podrían planearse las ramificaciones necesarias para las decisiones del usuario, además de los gráficos que se incluirían en el siguiente prototipo. Para el desarrollo de los personajes usamos la teoría planteada por Lajo Segri, y para el desarrollo de la curva dramática sobre la que se planteó la historia, que se basó en el paradigma de los 3 actos de la literatura aristotélica. En este prototipo, los usuarios probarían el primer acto de la historia y emplearían un mapa impreso para resolver un puzzle que se presentaría dentro de una novela visual. Una vez finalizado este prototipo, dimos el gran paso para entrar en el mundo de Between the Shadows. ¿Qué les pareció Between the Shadows a nuestros usuarios? Los usuarios estaban muy emocionados por la historia. Esta les pareció interesante, además que les dejó con la intriga de qué es lo que sucedería después. Por otro lado, les gustó que el prototipo realmente les hiciera pensar, ya que el propio juego no villanizaba a ningún personaje, sino que les daba la oportunidad de analizar cuáles son las posibilidades para interactuar con los personajes, además de cuestionarse cuáles podrían ser los resultados de las distintas decisiones. El puzzle tuvo éxito entre los jugadores, ya que retaba sus mentes y les hacía sentir más dentro del juego. En los cuestionarios de salida se pudo observar que los usuarios tenían ya una noción de los elementos que conformaban la comunicación asertiva, ya que cuando se les preguntó qué aprendieron de la historia y de las situaciones de esta, respondieron que aprendieron que es importante ser paciente y no explotar al primer conflicto, que siempre es bueno hablar de los problemas en vez de evadirlos, y que es importante pensar en las consecuencias de sus palabras y acciones. Por otro lado, para complementar la retroalimentación que reciben los usuarios acerca de sus decisiones, al completar el primer capítulo de la novela visual, se agregaron pantallas que incluirán información acerca de cómo se comunicaron a lo largo de la historia, profundizando un poco más en las características de sus decisiones y explicándoles si la forma en la que se comunicaron dentro del juego fue agresiva, pasiva o asertiva. Gracias a los resultados de las pruebas de usuario fue que se decidió agregar mayores detalles de la historia a través de los diálogos, además de agregar instrucciones de uso para descargar el mapa, el cual es el elemento análogo que se emplea para este primer capítulo de la historia, además de corregir y afinar los elementos sonoros de la novela visual. En CVMI sabemos que no estamos ofreciendo la pócima mágica que resolverá todos los conflictos comunicacionales de nuestros usuarios, además que entendemos que no es posible que se use la comunicación asertiva todo el tiempo, asimismo no es terrible si no se usa. Sin embargo, creemos que al crear algo atractivo y que sea del agrado de los adolescentes, se puede lograr que cuestionen la forma en la que se comunican generando conciencia acerca de la importancia de la comunicación asertiva, lo cual permitiría no solo que sus relaciones con adultos mejoren, sino que el proceso de desarrollo psicosocial de ISU y los demás adolescentes sería menos conflictivo.